Ok, entonces les sugiero que hagan ejercicios del Serway o del Bauer o del John Friedman Szymanski si lo tienen, pero ese yo no lo tengo en segunda edición. Entonces, sí, el segundo volumen no lo tengo. Les sugiero porque los que trae el Serway décima son muy poquitos y muy sencillos. Los primeros ayudan como a ilustrar, pero son muy sencillos. Empecemos a usar estos primeros únicamente para ver qué es lo que va saliendo y cuál es la idea de estos ejercicios. La buena noticia es la siguiente, que estos ejercicios son muy fáciles. Todos los de resistores son ejercicios sencillos y casi siempre se hacen de la misma manera. Son los de circuitos donde se pone un poquito más interesante, pero por lo menos para este capítulo, en realidad, aunque sean poquitos, son casi siempre muy sencillos. Entonces, vamos a ver, empecemos con el primero. Dice así. Una línea de transmisión de alto voltaje. Entonces, pongamos acá. Primero, Serway. Una línea de transmisión de alto voltaje de 2 centímetros de diámetro y 200 kilómetros de largo transporta una corriente constante de 1000 amperes. Si el conductor es de cobre con una densidad de carga libre igual a 8.5 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico, ¿cuántos años le toma a un electrón recorrer toda la longitud del cable? Bueno, esto es un poquito irreal. Realmente las líneas de transmisión no transmiten corriente directa, transmiten corriente alterna, pero hagamos ese ejercicio como lo proponen ellos. Muchísimo menos una línea de transmisión tan hiper gigante, porque mientras más larga sea una línea de transmisión, peor para la corriente directa. Ok, hagamos un dibujo. Lo que tenemos es solamente un cilindro, que es una línea de transmisión, 2 centímetros de diámetro, y 200 kilómetros. Nos dice que tiene una densidad de electrones de 8.5 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. Entonces esta va a ser nuestra N. La N minúscula. Ok. Algo más importante. Bueno, y la corriente. 1000 amperes. Lo que hay que hacer es simplemente relacionar. Lo que nos preguntan es el tiempo que tarda en recorrer un electrón de inicio a fin. No es tan sencillo como física 1, que nada más uno utilizaba alguna fórmula. Bueno, es igual de sencillo que física 1. Lo que hay que buscar es la rapidez del electrón, pero para eso hay que usar la rapidez de deriva. Entonces, ocuparemos la rapidez de deriva para sacar el tiempo total del recorrido. Si recordamos, la corriente promedio es igual a la densidad de portadores de carga por la carga de esos portadores, en este caso la carga elemental, por la velocidad de deriva por el área. Entonces, este ya lo tenemos, N ya lo tenemos, Q es menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. El área hay que sacarla. Área es igual a pi por r cuadrado. Nos dan el diámetro en lugar del radio, no hay ningún problema. Pi por la mitad del diámetro al cuadrado. Ok. Este ejercicio es básicamente de calculadora. Primero obtenemos la velocidad de deriva.
La carga elemental la voy a tratar positiva para no tener que poner que los electrones estaban yendo hacia el otro lado. En realidad eso no es ningún problema. Uno puede decir que los electrones están yendo para un lado o para el otro. Al final lo que nos interesa es el tiempo de recorrido. No nos interesa en realidad la dirección de donde se mueven los electrones. Entonces, esto sería I promedio, N, valor absoluto de la carga elemental por el área que era pi de cuadrado cuartos. Ok, si alguien tiene calculadora, que por favor me siga y me diga si lo saqué bien. La corriente era 1000 amperes dividido entre la densidad de portadores de carga, que eran 8.5 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. Yo le puse metro cuadrado, esto es metro cúbico. Por la carga de los portadores, 1.6 por 10 a la menos 19. Por pi por el diámetro al cuadrado. El diámetro son 2 centímetros. Entonces 2 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Dividido entre 4 esta parte. Ok, me dice que la velocidad deriva, al menos anda bien en el orden de magnitud, 2.34 por 10 a la menos 4 metros por segundo. Ok, si les da una velocidad de deriva muy alta, sepan lo que está malo. La velocidad de deriva en realidad es pequeñita, ya se los dije. Siempre anda por el orden de 10 a la menos 4, 10 a la menos 3, 10 a la menos 5. Por esos lugares anda, pero nunca van a encontrar una velocidad de deriva por el orden de metros. Jamás. Eso sería extremadamente rápido. Y yo les dije que el electrón chocaba con todo, con otros electrones, chocaba con los átomos, tenía interacciones que no nos interesan en este momento. Así que una manera de estimar bastante bien la velocidad en la que ellos se mueven es esta. Ok, entonces tenemos la distancia que recorren los electrones, 200 kilómetros, y la velocidad a la que se mueven, 2.3 por 10 a la menos 4 metros por segundo. La idea es ver cuánto tiempo le va a tomar un electrón que está entrando por aquí, salir por acá. Entonces, esto es física 1. La velocidad deriva es igual a la distancia recorrida entre el tiempo. Pues, tiempo es igual a la distancia recorrida entre la velocidad de deriva. La distancia son 200 por 10 a la 3. La velocidad deriva, 2.3. 4 por 10 a la menos 4. Y me da un número enorme. No se extrañen que este número sea enorme. Son 854, 55 voy a ponerle. Por 10 a la 6 segundos. O sea, 855 millones de segundos. Más o menos como para ponerlo en algo que conozcamos, digámoslo entre 60 para encontrar los minutos. Siguen siendo muchos. Horas, siguen siendo muchas. Por 24, dividido entre 24 horas. Dice que en horas, por lo menos una cantidad más manejable, 9.892.4 horas. Entonces, no, perdón, días. Estos son días. Dividido entre 365. Más o menos va a tardar 27 años. Entonces un electrón le va a tardar muchísimo tiempo en recorrer esto. Más bien este electrón está yendo muy rápido. Normalmente va más lento todavía.
Ok, este era un ejemplo bastante sencillo de cómo usar la velocidad de deriva y para estimar cuánto tiempo le va a tomar a un electrón viajar en un conductor. Ok, hagamos una pequeña esfera que tiene una... Hagamos el 2. El 2 por una razón muy importante. Lo que nos dan es la carga y lo que nos dan es la frecuencia. Dice, una pequeña esfera que tiene una carga Q que se hace girar en círculo en el extremo de un hilo aislante y la frecuencia angular de rotación es F. ¿Qué corriente promedio representa esta carga en rotación? Bueno, tenemos acá la carga Q y se pone a rotar con una frecuencia F. Dice frecuencia angular. Esto no, ve aquí dice frecuencia angular, pero esto es frecuencia tradicional F. Si hubiera sido angular es omega. F u omega. Cualquiera de las dos respuestas está bien. Pero aquí, digamos, si nos dan F, no puedes llevar la palabra angular por cualquier cosa. ¿De acuerdo? Creo que sí. Entonces, esa palabrita que dice angular ahí, no le hagan caso, es la frecuencia tradicional. Si lo quieren usar en omega, lo usan en omega. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Es una pequeña carga moviéndose en círculo. Cargas en movimiento forman una corriente. La idea es preguntarnos por la corriente efectiva de esta carga en movimiento. Entonces, yo les había dicho que era la carga que se transmitía por unidad de tiempo y que recorría alguna región del espacio. Bueno, en este caso, ocupamos saber el tiempo que tarda la carga en hacer una vuelta completa. Para eso está el periodo. Recordemos que la frecuencia tradicional es el inverso del periodo. Ahora, muy bien. ¿Qué nos preguntan? Si la corriente efectiva asociada con esta órbita. Entonces, en un periodo, la corriente efectiva o la corriente promedio es demasiado sencilla. Es el paso de la carga que está yendo por acá por la unidad de tiempo. La carga por unidad de tiempo, en este caso un periodo. Carga por F. Ya, eso sería prácticamente todo lo que había que hacer. No hay mucho que decirle a este problema. Sí, esto era todo. Ok. Entonces, como ven, estos ejercicios de alguna manera se sacan muy rápido. Hagamos uno más complicado, el 4. Dice así, un alambre de cobre tiene una sección transversal circular de radio de 1.25 milímetros. Si el alambre transporta una corriente 3.7 amperes, encuentre la rapidez de arrastre o rapidez de deriva de los electrones en este alambre. B, todo lo demás es igual. ¿Qué ocurre con la rapidez de arrastre en los alambres hechos de un metal que tiene mayor número de electrones de conducción por átomo que el cobre? Explique. Bueno, esa solo la voy a hacer, la B, un poquito hablada, pero no la voy a desarrollar mucho. Entonces tenemos un alambre de cobre, sección transversal, de radio igual a 1.25 milímetros. Ok, corriente, 3.7 amperes. Y la idea es encontrar la velocidad de deriva.
Bueno, la I promedio es igual a la densidad de portadores de carga por la rapidez de deriva por, por la carga elemental por el área transversal. Ok, entonces ocupamos la densidad de portadores de carga. Vamos a ver si el libro tiene por acá la tabla de portadores. Raro, no dan el dato de la densidad de portadores de carga. Bueno, es que lo da el problema número 1. La densidad de portadores de carga es 8.5 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. Entonces, usaré la misma que viene acá. Es exactamente la misma, despejar esto. VD es igual a la corriente promedio entre la densidad de portadores por la carga elemental por el área. En este caso nos están dando el radio. Es mucho más fácil. La corriente promedio por el número de portadores por la carga elemental por pi por el radio al cuadrado. El único detalle es que el radio que está ahora en milímetros. Entonces son 3.7 amperes dividido entre 8.5 por 10 a la 28 por 1.6 por 10 a la menos 19 por 10 a la por pi por el radio que son 1.25 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ok, me dice que en este caso es 5.54 por 10 a la menos 5 metros por segundo. Ok, como nuevamente tenemos una cantidad muy pequeñita de rapidez de desplazamiento, de rapidez de deriva. Ok, dice la B. Todo lo demás es igual. ¿Qué ocurre con la rapidez de arrastre en los alambres hechos de cobre con un metal que tiene un mayor número de electrones de conducción por átomo que el cobre? Es muy fácil verlo de esta fórmula. Si n es más grande, entonces vamos a tener mayor cantidad de electrones libres. Entonces, si hay más electrones libres, de esta fórmula vemos que la rapidez de arrastre sería cada vez menor. O sea, puede tener las mismas dimensiones y la misma cantidad de corriente, pero la rapidez de arrastre va a ser menor. ¿Por qué? Porque hay muchísimas más colisiones. A un electrón le es más difícil moverse alrededor de un cable de ese estilo. Ok, ahora vamos con la 6. La 6 es una especie como de cono cortado. De aquí tiene radio 1 y área transversal 1 asociada. De este lado tiene radio 2 y área transversal 2 asociada.
el largo del cono. Ah, no lo dan. Solo nos, perdón, no dan el largo del cono. Lo que están dando era la corriente del cono. La corriente viene de acá para acá. Y nos dice así. La figura representa una sección transversal de un conductor circular no uniforme que porta una corriente de 5 amperes. El radio de la sección transversal A1 es R igual a 0.4 centímetros. El radio de la sección transversal 2. No, ¿cuál es la magnitud de la densidad de corriente a través de A1? Entonces J, que pasa por el punto 1. Es la primera pregunta. El radio es mayor que el radio 1. B, la corriente en A2 es mayor, menor o igual. C, la densidad de la corriente A2 es mayor, menor o igual. Suponga que A2 es igual a 4 veces A1. Especifique de el radio, la corriente y la densidad de corriente de A2. Bueno, ese es un ejercicio un poquito más largo, pero no es imposible. De hecho, es bastante sencillo. Por conservación de carga, todo lo que entra por A1 es lo mismo que tiene que salir por A2. Entonces, la corriente que va por A1 y A2 es la misma. Eso no hay quite. Siempre va a ser la misma. Lo que va a cambiar es la densidad de corriente. La primera parte preguntan la densidad de corriente de que pasa por A1. Ok, eso es muy sencillo. J es igual a la corriente entre el área. En este caso, el área 1. Lo voy a llamar J1. 5 amperes dividido entre pi por 0.4 por 10 a la menos 2 metros cuadrados al cuadrado. Perdón, metro por 10 a la menos 2 metros, todo eso al cuadrado. Según la cálculo, la densidad de corriente me da 99.5 por 10 a la 3 amperes por metro cuadrado. Entonces dice así, B, la corriente en A2 es mayor, menor o igual. Es igual. La pregunta B, eso ni siquiera se piensa, es igual. Conservación de carga implica que la carga no se está creando ni se está destruyendo. Se puede combinar con otras cargas, pero aquí la única carga libre que hay es las cargas del electrón que están pasando por ese cono. Esas cargas no se están recombinando con los átomos. Todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale. Entonces, son los mismos 5 amperes. La densidad es lo que va a cambiar. Entonces, la densidad del punto 2 es mayor, menor, igual que la misma. Vamos a ver. J2. De momento no nos dicen nada de que A2 es igual a 4 veces A1. Pero J2 es así. Corriente entre A2. Sabemos que A2 es mayor que A1. Por lo tanto, J2 es menor que J1. La densidad de la parte 2 es menor que la densidad de la parte 1. ¿Por qué? Porque la corriente ahora tiene capacidad de moverse por más lados. Si lo representamos como, digámosle que por líneas, la corriente va a ir haciendo más o menos esto. Más o menos eso es lo que va a ir haciendo la corriente, entre comillas. Entonces, acá vemos que están entrando una cantidad enorme de corriente. Bueno, la misma corriente, pero está entrando muy junta. Cada electrón está entrando muy juntos. De este lado, los electrones están más separados. Del lado 2, aquí ya los electrones se separan bastante más, tienen mayor libertad para moverse. Por lo tanto, la densidad de corriente tiene que ser menor. Si nos dicen que A2 es 4 veces A1, primero especifica el radio, segundo la corriente y F la densidad de corriente en A2. Bueno, la corriente es la misma.
la corriente en el punto del área 2 es la misma corriente que el punto del área 1. Eso no sé, ni lo voy a pasar. Ahora muy bien. Yo sé que A2 es igual a 4 veces A1. Esto es igual a 4 veces pi por el radio 1 al cuadrado. A mí me interesa saber el radio de la área 2. Si yo meto el 4 acá, o hago una comparación directa con pi por R2 a la 2, cancelo el pi. Por comparación directa, yo sé que el radio 2 es igual a 2 veces el radio 1. Ahora muy bien, vamos con la densidad de corriente en el punto 2. Bueno, podría agarrar, ya que tengo esto de acá, podría calcular el J2 directamente, pero hay varias maneras, no es la única. Puedo agarrar J2, multiplicarlo por el área 2 y esto me da la corriente. Pero la corriente yo ya sé que esto es lo mismo que J1 por el área 1, ya que la corriente se conserva en ambos puntos. Yo sé que el área 2 es 4 veces el área 1. J2 por 4 veces área 1. Esto es igual a J1 por área 1. Se cancelan las áreas. Y J2 es la cuarta parte de J1. ¿Cuánto era J1? 99.5 por 10 a la 3 amperes. Me da 24.9 por 10 a la 3 amperes por metro cuadrado. Muy bien. El concepto de densidad de corriente va a adquirir mucha relevancia cuando empiecen a hacer física 3. En física 3 van a volver a ver la densidad de corriente y la densidad de la corriente va a adquirir un rol cada vez mayor al avanzar en el curso. Bueno, por ahora voy a dejar los ejercicios del Serway de lado porque esos eran muy sencillos. Vean que en un ratito hicimos un montón de ejercicios y eso es porque son bastante sencillos. Voy a hacer el del Bauer, que es las últimas dos fotos que yo les pasé. Voy a hacer el 25-28, que es más interesante. En realidad los ejercicios de resistores son muy sencillos. Dice así, un alambre de cobre mide 0.005, perdón, 0.005 centímetros de diámetro, 3 metros de longitud y tiene una densidad de portadores de carga de 8.5 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico, como se muestra en la figura. El alambre de cobre está sujeto a una longitud igual de alambre de aluminio con diámetro de bla, 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 densidad de portadores de carga, ahí viene, ahorita lo digo, y dice, una corriente de 0.4 amperes fluye a través del cable de alambre de cobre. ¿Cuál es la razón de densidades de corriente de los dos alambres? El J de CU entre J de AL. Una cosa, cada vez que a nosotros nos digan razón, quiere decir una cantidad dividida entre otra. Si nos dicen la razón de corrientes, lo que quiere decir es dividir una corriente entre otras. Si nos dicen la razón de densidades de corriente es una densidad de corriente entre la otra. La razón de radios es esto, porque yo he visto que me han llegado a decir varias veces que la palabra razón no la entienden. Eso es lo que significa. No sé si llegaron a verlo en Física 1, pero esto es de las primeras palabras que uno aprende el vocabulario de Física 1. Cuando nos dicen razón es dividir una cantidad entre otra para hacer una comparación. O sea, para saber cuánto es I1 comparado con I2
o J1 comparado con J2, o R1 comparado con R2. Bueno, voy a dibujar esto. Tenemos aquí una parte, un alambre de cobre, e inmediatamente tenemos una parte, un alambre de aluminio. Cobre, aluminio. Y están fluyendo por acá una corriente de 0.4 amperes. Nos dicen que el diámetro del cobre es 0.05 centímetros. La longitud son 3 metros. Y nos da la densidad de portadores de carga en el CU. 8.5 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. Como se muestra en la figura, el diámetro del aluminio es 0.01 centímetros y la densidad de portadores de carga del aluminio es 6.02 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. La corriente, bla, 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 dice ¿cuál es la razón de densidades de corriente de los dos alambres? JLCU sobre JSA. Perdón, JL. Muy bien, nos están preguntando por esto. Ya tenemos los datos. ¿Qué es lo que está pasando? Toda la corriente que empieza a entrar por el cobre es la misma corriente que está pasando por el aluminio. Mientras esté en el cobre, va a tener una densidad uniforme, J, de cobre. Cuando pasa al aluminio, lo que va a cambiar no es la corriente, sino la densidad de corriente. La corriente sigue siendo la misma. Lo que está entrando por acá es lo que está saliendo por acá. Entonces, la corriente en ambos lados es la misma. Muy bien, ¿esto cómo se entra? Bueno, de momento no ocupamos el número de portadores de carga. Ya que nos dan la corriente, no hay que sacar a partir de la velocidad de deriva de los electrones. Entonces, como no hay que utilizar la velocidad de deriva de los electrones, ya tenemos la corriente. Recordemos que esto es la corriente entre el área del cobre, dividido entre la corriente sobre el área del aluminio. Si cancelamos las áreas, las corrientes, lo que nos queda es una razón, pero con áreas. Área del aluminio entre el área del cobre. Recuerden que el área del aluminio está en el cuarto piso de la fracción, por lo tanto pasa al primer piso. El área del cobre está en el segundo piso de la fracción, se queda en el segundo piso de la fracción. Ok. Si recordamos, esto es igual a pi por el radio, perdón, pi por el radio del aluminio al cuadrado entre pi por el radio del cobre al cuadrado. Se cancelan los pis. Ahora, lo que nos están dando son los diámetros. No hay ningún problema. Recordemos que el diámetro, el radio es la mitad del diámetro. Diámetro del aluminio dividido entre 2, todo esto al cuadrado, dividido entre el diámetro del cobre, dividido entre 2, todo al cuadrado. Cancelamos los doces sin ningún problema. Y lo que nos queda son los diámetros del aluminio al cuadrado
entre el diámetro del cobre al cuadrado. La razón entre densidades de corriente, solamente agarrar y encontrar esa división. Dice que el diámetro del aluminio era 0.01. Vean que ni siquiera voy a ocupar cambiar los centímetros por metros. ¿Por qué? Porque se van a cancelar. Al final lo que me da es un número. Ya que ambos están en centímetros, no hay necesidad de hacer conversiones de unidades. Esto es 0.01 centímetros entre 0.05 centímetros al cuadrado. Como están en la misma unidad, no hay ningún problema al dejarlo de esta manera. Lo que nos queda es un 25avo o 0.04. Ok, eso sería la razón entre densidades de corriente. Vamos a ver qué más queda. B, ¿cuál es la razón de las velocidades de deriva de ambos alambres? D del cobre, velocidad de deriva del cobre entre velocidad de deriva del aluminio. Ok. Entonces ocuparemos la velocidad de deriva del cobre. Más bien era la vez esto. Velocidad de deriva del cobre entre la velocidad de deriva del aluminio. Muy bien, la fórmula que teníamos antes para la velocidad de deriva es lo que nos va a ayudar para hacer esto. Entonces, esto sería la corriente promedio, o sea, la corriente que teníamos, dividido entre el número de portadores de carga del cobre por unidad de volumen, por la carga elemental, que es la carga del electrón, por la velocidad de, por el área del alambre de cobre, dividido entre la corriente que pasa por el aluminio, pero es la misma, entre el número de portadores de carga por unidad de volumen del aluminio, por la carga elemental, por el área del aluminio. Vean que esto no va a depender del largo de ambos cables, solamente depende de las áreas. La corriente se cancela, las cargas se cancelan y lo único que queda es esta relación. Número de portadores del aluminio por unidad de volumen por el área del aluminio dividida entre el número de portadores del cobre por unidad de volumen entre el área del cobre. Ok. Nos están dando estos datos. Si lo vemos, esto sería exactamente igual a esta parte a la razón de las jotas. Entonces me voy a aprovechar de que ya tengo ese cálculo listo. Esto va a ser el número de portadores de carga del aluminio entre el número de portadores de carga del cobre multiplicado por la razón que tenía anteriormente. J del cobre entre J del aluminio. Pero eso es igual a un 25avo. Ok. Entonces, del aluminio son 6.02 por 10 a la 28. Electrones por metro cúbico. Tienen las mismas unidades del de abajo. El del cobre, 8.5 por 10 a la 28.
por un 25avo de lo que había calculado anteriormente. Entonces 6.02 se cancelan los 10 a la 28. Eso ni siquiera lo voy a poner en la calculadora. 8.5. Toda la fracción multiplicada por un 25avo. Y dice que la razón me da 28.33 por 10 a la menos 3. Ok, ¿eso qué quiere decir? Que la velocidad de deriva del cobre es muchísimo menor que la velocidad de deriva del aluminio. Lo podemos inferir esto ya que el aluminio tiene menor densidad de portadores de carga. Ok. Como ven, estos ejercicios se hacen muy parecidos uno con el otro. Quiero hacer ahora el 2536 de este mismo libro. Dice, el material más común usado para papel de lija, carburo de silicio, también se usa mucho en aplicaciones eléctricas. Un dispositivo común es un resistor tubular hecho de carburo de silicio superior, denominado carborundum. Un resistor particular de carborundum, vea la figura, consta de una corteza cilíndrica gruesa, un tubo de radio interior A igual a 1.5 centímetros, un tubo de radio exterior B igual a 2.5 centímetros y una longitud de 60 centímetros. La resistencia a este resistor de carborundum es de 20 a 20 grados es de 1 ohm. Calcule la resistividad del carborundum a una temperatura ambiente. Compare con los resistores. Esto con los resistores a resistividades a la mayor parte. Calcule la resistividad del carborundum a temperaturas ambiente. Compare esto con las resistividades de la mayor parte de los resistores de uso común, cobre, aluminio y plata. Bueno, eso no lo vamos a hacer porque en realidad esto se ocuparía una tabla para hacerlo. B, el carborundum tiene un elevado coeficiente de temperatura alfa igual a 2.14 por 10 a la menos 3 Kelvin a la menos 1. Si en una aplicación particular el resistor de carborundum se calienta hasta 300 grados Celsius, ¿cuál es el cambio porcentual de su resistencia entre la temperatura ambiente y esta temperatura de operación? Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, 25, 36, ya lo tienen en Telegram. Y lo que vamos a hacer es un cilindro hueco. El largo del cilindro es L. Y los radios interno y externo están dados por A y B. A, B. A es igual a 1.5. B es igual a 2.5 centímetros. Y L es igual a 60 centímetros de longitud. La resistencia de este resistor a 20 grados Celsius es 1 ohm. Ok. Vamos a tomar como temperatura ambiente por ahora 20 grados Celsius. Entonces, la pregunta es la resistividad de este material a 20 grados Celsius. ¿Por qué? Bueno, en realidad la tabla de temperatura ambiente es un poco subjetiva. Hay veces que en algún libro se usa 20 grados, otro 21 grados, otro 25 grados y otro 27 grados. Entonces, dependiendo de dónde estemos hablando, vamos a ocupar una u otra. De momento yo solo me voy a conformar con los mismos 20 grados de acá, porque realmente no conozco la temperatura ambiente que usa este libro. Entonces, nos preguntan por la resistividad de este material.
Sabemos de que la resistencia de todo esto es un ohm a 20 grados Celsius. Entonces, si tenemos esa resistencia, tenemos entonces también la resistividad. ¿Cómo la hacemos? Es muy sencillo. Recordemos que un resistor de este estilo es igual a una resistividad por la longitud entre el área. Bueno, si nosotros lo que hacemos a este resistor es que le taladramos un agujero, es básicamente reducir un poco el área, pero sigue siendo un resistor del mismo estilo. Así que es lo que vamos a hacer. Entonces, el área total es lo que hay que calcular. El área del carborundum va a ser entonces el área del círculo B menos el área del círculo A. O sea, va a ser pi por B cuadrado menos pi por A cuadrado. Ya, eso sería el área del carborundum. Entonces, la resistencia es igual a ρ por L entre pi por B cuadrado menos A cuadrado. Sabemos de que la resistencia es igual a un ohm. Bueno, todavía no lo voy a evaluar. Voy a evaluar hasta el final. Entonces, al despejar esto, obtenemos que ρ es igual a la resistencia por pi por B cuadrado menos A cuadrado entre L. Como ya tenemos la resistencia a 20 grados Celsius, entonces no hay nada más que hacerle. La resistencia a 20 grados Celsius es un ohm, 1 por pi por, vamos a ver, 2.5 centímetros. Eso los pasamos a metros, es muy importante. Lo mismo para el radio A, dividido entre la longitud de esto. La longitud eran 60 centímetros. La unidad de estos, recuerden que era un omega, era ohm. Ok, esto ya lo podemos meter en la calculadora. Pi por 2.5 por 10 a la menos 2 al cuadrado menos 1.5 por 10 a la menos 2 al cuadrado dividido entre 0.6. La resistividad a 20 grados Celsius es 2.09 por 10 a la menos 3 metros por ohm. No, aquí parece miliohms. Voy a ponerlo mejor, ohm metro. Entonces, como ven, el ejercicio en realidad son sencillos. Casi todos los ejercicios de esta sección van a ser bastante sencillos. Se pone un poquito más complicado ya para el próximo capítulo, pero estos ejercicios son bastante sencillos de hacer. Compara esto con las resistividades de la mayor parte de los materiales de resistores de uso común, cobre, aluminio y plata. Bueno, busquemos una tabla de resistividades solamente para que las vean. Resistividades.
Ok. La resistividad de la plata dice que es 1.5 por 10 a la menos 8 ohm metro. La resistividad del cobre es 1.7 por 10 a la menos 8 ohm metro. ¿Cuál era la última que había que calcular o que encontrar? Aluminio. Ok. La del aluminio es 2.82 por 10 a la menos 8 ohm metro. Bueno, si saqué bien esto en la calculadora, resulta que la resistividad de este material es enorme comparada con la resistividad de estos de acá. Vean que uno está en el orden de 10 a la menos 3 y todos estos están en el orden de 10 a la menos 8. O sea, esto de acá no es el mejor conductor del mundo. O sea, es un material que impide bastante el paso de corriente eléctrica. O sea, el material del papel de lija no es el mejor conductor que pueda existir. B. El carborundum tiene un elevado coeficiente de temperatura alfa igual a 2.14 por 10 a la menos 3 Kelvin a la menos 1. Si una aplicación particular tiene el resistor de carborundum hasta 300 grados, o sea, la temperatura final igual a 300 Kelvin, 300 grados Celsius, ¿cuál es el cambio porcentual en la resistencia? Entre las temperaturas ambiente de 20 grados Celsius y la temperatura de operación de 300 grados Celsius. Bueno, yo les había dicho, muy importante, pasen las temperaturas a Kelvin siempre y cuando no vean no, no, haya, no vean un delta T. Si hay un delta T, pueden dejar la temperatura en Celsius sin ningún problema. Cambios en Celsius son los mismos cambios en Kelvin. Nos están preguntando por el delta R de esta operación. Entonces recordemos que R sigue una fórmula muy parecida a la fórmula que hubiéramos usado para expansión térmica. Entonces, R es igual a R sub 0 por 1 más alfa por delta T. El delta T está en Celsius, no hay ningún problema, lo puedo dejar en Celsius. Cambios en Celsius son los mismos cambios en Kelvin, no necesito pasarlo estos a Kelvin. Entonces, la resistencia a 300 grados Celsius va a ser igual a R igual a 1 ohm por 1 más 2.14 por 10 a la menos 3 por el delta T, 300 menos 20. Vamos a ver cuánto da esto. 1 más 2.14 por 280 por 10 a la menos 3. La resistencia aumentó a 1.5992 ohms.
Vean que aumenta bastante esa resistencia. Ok. Perdón, aumentó poquito. El cambio de temperatura fue muy grande y el aumento fue poquito. Ok, ahora regresaré a los del Resnick. A hacer el 17 hasta el 19. Perdón, el Resnick, el Serway. Ya son las 2 y ya hemos hecho un montón de ejemplos. Es que estos ejemplos son muy sencillos. En realidad los de este capítulo creo que son casi que los más sencillos de todo el curso. 17. ¿Cuál es la razón de cambio de la resistencia de... Ah, bueno, perdón, yo no he terminado esta pregunta. Perdón. La pregunta era el cambio porcentual. Antes de empezar el 17 del Serway. Ok, tenemos la resistencia final. Un delta R es solamente R final menos R inicial. Entonces, en este caso sería 0.5992. El cambio porcentual es un cambio respecto al valor inicial. Multiplicado por 100. Eso es lo que representa un cambio porcentual. Entonces, esto lo que nos da es un cambio porcentual del 59.92%. Ya, eso sería todo lo que habría que hacer para esta parte. Disculpen por eso, me laguneé un segundo de que eso era lo que estaban preguntando. Ok, ya terminamos esa. Hagamos el 17 del Serway. Dice, ¿cuál es la razón de cambio en la resistencia de un filamento de hierro cuando su temperatura pasa de 25 grados a 50 grados? Ok. La razón de cambio. ¿Con qué están haciendo esa razón de cambio? Eso está muy extraño el 17. Porque una razón de cambio lo que quiere decir es delta R entre delta T. Cuando es una razón global, cuando es una razón puntual o infinitesimal es de R de T. Pero no nos están diciendo en cuánto tiempo. Creo que lo que se están refiriendo es a esta. Pero igual no, esto está muy rara. No, la 17 no la voy a hacer. Porque la 17, digamos que sería hacer la misma idea. R es igual a R sub 0 por 1 más alfa delta T. Pero para hacer esta sería R menos R0 igual a R0 alfa delta T. O sea, delta R es igual a R0 alfa delta T. Podría ser que ellos estén refiriendo a esto, nada más. Que puede ser. Es parecida a la relación de cambio, a la
al cambio porcentual. Solamente que esto no es exactamente esto. Por vocabulario, esto sería más bien dividirlo entre el tiempo. Yo creo que lo que se están refiriendo ellos es a esta cantidad. Alfa por delta T. Ok, el 17 del Serwi. Creo que lo que se refieren ellos es a esta cantidad. ¿Cuánto se equivale a esto? La idea sería encontrar el alfa del hierro. Pero eso viene en el libro. En la misma tabla de resistividades viene aquí. Esos alfas. Recuerden que esos alfas son parecidos a los alfas de expansión térmica, pero no son exactamente el mismo. Ok, dice que para el hierro es 5 por 10 a la menos 3. Kelvin a la menos 1. O Celsius a la menos 1. Perdón, el alfa. Ok, en realidad la pregunta es bastante sencilla. Tenemos un delta T. Estamos pasando de una temperatura inicial de 25 grados a una temperatura final de 50 grados. Cambios en Celsius son los mismos cambios en Kelvin, así que puedo trabajar esta tabla, estas cantidades sin ningún problema. Entonces 5 por 10 a la menos 3 por 50 menos 25, que son 25. Quiere decir que el cambio de R respecto a R sub 0 es igual a 0.125. Este no tiene unidades. Vean que el alfa tiene unidades de 1 sobre Kelvin o 1 sobre Celsius y el delta T tiene unidades de Celsius. Esto no tiene unidades. Así que ella se queda de esta manera. Como anécdota o por si alguien se los dice alguna vez, muchas veces en ingeniería no les gusta dar cantidades sin unidades. En algunos lugares de ingeniería detestan eso completamente, en especial cuando están hablando de cosas eléctricas. Para ellos solucionarlo, entonces se fijan en este tipo de cantidad. Si aquí tiene unidades de ohms y aquí tiene unidades de ohms, esto sería ohm entre ohm. Simplemente para ponerle algo. Pero eso es innecesario. Para mi gusto es innecesario. También en algunos contextos de física se hace, pero en realidad para lo que es teórica se hace poquito eso, muy poquito. Bueno, continuemos. Déjeme ver si encuentro algún ejercicio un poco más interesante, porque estos están demasiado sencillos de momento. Yo creo que ya es hora de pasar a uno más difícil. Si alguien iba a hacer algo. ¿En el quiz van a venir así como de esta dificultad, profe? Muy probable porque los de este capítulo, al menos para esta sección del capítulo, son extremadamente sencillos. Todos los ejercicios se hacen casi que de la misma manera. Lo que estoy viendo es saber si hay alguno un poco más difícil que podamos hacer. Y si va a ser, digamos, 10 ejercicios y 10 ejercicios de cada tema, digamos. Exactamente. Porque Bueno, el tema pasado, si no me equivoco, era 15 y 5, ¿no? sí, es que había muy poquitos de las teóricas, entonces creo que lo que hizo el coordinador fue
dar un poquito más de ejercicios de un lado que del otro, pero normalmente los quizzes son balanceados. Igual, en cuanto a circuitos, cuando hagamos ya circuitos de resistores y resistores con capacitores, no les pueden poner un circuito muy grande, porque un circuito muy grande va a tomar mucho tiempo. Es que el Segway aquí yo lo que veo es que tiene ejercicios extremadamente sencillos. Desde que se apague esto. Déjame ver en el ResSync si encuentro algo más difícil que podamos hacer a nuestro nivel. ¿Y en exámenes cómo se evaluaba? ¿Todo junto? El examen final era el más fácil de todos. Como era hecho por el profesor, normalmente se hacía, o sea, los exámenes grandes eran 3 grandes y uno del profesor. Los 3 grandes tenían 5 o 6 ejercicios de bastante nivel. Los del profesor, como estos ejercicios en realidad son muy fáciles casi siempre, entonces lo mucho que le decían era que le combinaban un circuito con una resistencia especial y resolver uno por Kirchhoff, hacer una combinación de capacitores o hacer un capacitor con forma particular y ya. En realidad se hacía muy fácil. Normalmente se le daban las 2 horas de clase para esto y en 1 hora y 15 minutos ya casi todo el mundo había terminado. Así que en realidad yo, por esta parte, la practicaría para ver los ejercicios, pero son muy fáciles. Entonces esperemos que el quiz también venga así, ¿no? Ojalá, ojalá. Todavía no lo sé porque no he visto los ejercicios. Apenas los mandaron ayer y no he pasado los míos todavía. De potencial y de capacitores ahí sí es un poquito más complicado, ¿no? Los de capacitores son sencillos porque casi todos los de capacitores se hacen de la misma manera. Los de potencial son más complicados. Y los de conductores también son complicados, porque conductores implica la parte de potencial. Y en ese sí son 10 y 10, o sea, 10 de capacitores y 10 de potencial o ¿Cómo? como la vez pasada. ¿Van a ser 10 y 10 o en ese de capacitores con potencial? Yo creo que sí es 10 de capacitores y 10 de potencial, pero es que la parte de capacitores puede abarcar mucho de la parte de potencial y viceversa. O sea, se pueden hacer muchas combinaciones cuando uno tiene ya los 2 temas. Ok, sí, entiendo. Qué raro. Recuerdo que esto tenía más ejercicios más interesantes. Y es que aquí hay uno muy interesante, pero es bastante largo. Encontré uno interesante en el wrestling, pero es muy, muy largo de hacer. Y eso no creo que venga en el quiz. Y yo creo que ya eso sí se sale más del curso. Bueno, aquí hay uno. Voy a dar solamente las generalidades del ejercicio. Se los voy a pasar a Telegram. Para no seguir haciendo tan sencillos. Es que sí, me da cosilla que hago demasiado sencillos y quiero hacer ya uno más complicado. Este está en el Segway. No creo que venga uno como este, pero por si las dudas, lo vamos a ver. Es el 36 del Segway, 10ª edición. Perdón, profe, antes de que comience, Ajá. no ha subido el video de ejercicios de ayer, ¿verdad? O sea, al No lo final pude hacer. La pudo, ok, computadora ok. mía colapsó.
completamente. No supe qué pasó. Y no lo pude hacer. Lo voy a rehacer el fin de semana. Tengo el PDF listo. Lo grabé hasta prácticamente el final. Y yo lo que creo es que se agotó el disco duro y se quedó pegada a la compu por eso. Entonces, he estado borrando cosas porque sí tenía el disco duro muy saturado. Ok, vamos a ver. Dice el 36. Está trabajando con una oceanógrafa que está estudiando cómo la concentración de iones en el agua del mar depende de la profundidad. Ella le muestra un dispositivo que usa para medir la resistividad del agua en un bote que consiste en un par de cilindros metálicos concéntricos en el extremo del cable. El agua de mar fluye libremente entre las dos cubiertas cilíndricas. Ella realiza una medición bajando el dispositivo al agua y aplicando una diferencia potencial delta V entre los dos cilindros, interno y externo. Esto produce una corriente radial hacia afuera y en el agua, entre las conchas, más bien entre las hojas del cilindro, debería ser. Ella le muestra los datos actuales y el voltaje para el agua a una profundidad particular y luego los llama para responder una larga llamada de teléfono celular sobre un problema de laboratorio en el continente. Cuando se marcha, dice, ten calculada la resistividad del agua para cuando regrese, pero olvidó mostrarle las tablas o las fórmulas para determinar la resistividad, por lo que está solo. Rápido, encuentre una expresión para la resistividad en términos de I y delta V antes de que termine la llamada telefónica. Ok, básicamente, primero hay que encontrar la resistencia y después la resistividad. Es lo más complicado. Va a ser el problema 36. Tenemos un cilindro. Tenemos otro cilindro. Y sabemos de que al llenarlo de agua de mar va a generar una corriente de este lado. Cuando empezamos a aplicar una diferencia potencial. O sea, esto no es un capacitor. El agua de mar es conductiva. Un capacitor no haría esto. Un capacitor no conduce corriente. ¿Por qué? Porque tiene un aislante. Normalmente el aislante es muy bueno. O tiene vacío. En realidad lo que hemos hecho son solo de vacío. Pero la mayoría de capacitores comerciales lo que tienen es un papel aislante. Entonces, a este le voy a llevar cilindro A. A este le voy a llamar cilindro de radio B. Aquí le voy a aplicar un delta V. Y la corriente total está yendo en forma radial hacia afuera. Lo primero que nos preguntan es la resistividad del agua, o sea, una propiedad del material. Pero para encontrar esta, ocupamos la resistencia del agua. Muy bien. Entonces, primero, ¿cómo hacemos esto? Bueno, una manera muy patito es que si conociéramos el delta V y conociéramos la I, podemos hacer esto. Sencillo, ¿no? En realidad no. Por una razón muy particular. Si yo trato de despejar esto, después, bueno, se supone que voy a tener datos de voltaje y de la corriente. Eso está bien. Pero todavía me falta mucha información acá. Si el cilindro fuera, si la corriente fuera a lo largo del cilindro, si fuera en este lado, la resistencia hubiera sido ρ por el largo del cilindro entre el área del cilindro. Problema, la corriente no está yendo para acá, está yendo hacia afuera. Así que hay que emplearle por otra estrategia. Por el momento, esto tal vez nos vaya a servir. Sí, creo que sí dicen que los datos de la corriente y el voltaje sí están dados. Sí, mentira, sí, el dato de la corriente y el voltaje sí está dado. Lo que no le están dando es mucha información acerca del... Bueno, sí nos dan la información del largo del cilindro. El único detalle es de que no puedo usar directamente esta fórmula acá. No es que no se pueda usar, es que no se puede usar directamente.
Ahora muy bien. Dado que no se puede usar directamente, ¿por qué? Porque tendremos una línea de corriente para un lado, otra línea de corriente para acá, otra línea de corriente para acá, etcétera, hasta llegar al final y recorrer todo el cilindro. Adivinen qué, vamos a hacer cálculo. Muy bien, la corriente, primero que todo, está recorriendo de adentro hacia afuera. Así que nuestro diferencial de longitud en algún momento va a ser un diferencial de radio. Así que vamos a ocupar esto de acá. Entonces, la longitud, recuerden, es la longitud de lo que recorre el camino del electrón. El electrón tiene que recorrer de aquí a aquí. Así que lo que yo voy a hacer, en este caso, si el electrón tiene que recorrer de acá hasta acá, o al revés, es cambiar el L por un DL. El diferencial de la resistencia va a ser igual a ρ, diferencial de longitud, entre el área. Ok. Ahora, como está recorriendo para acá, tiene que ser el área que tenemos acá. Voy a dibujarlo un poquito mejor. Este tiene que ser nuestro diferencial de E, nuestro pedacito de área que nos interesa. Ok. Rho, de momento, es la constante que queremos calcular. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar la resistencia total. Rho va a ser constante porque para un material, tradicionalmente esto es constante. Y la idea será integrar sobre esto. Entonces, R va a ser igual a la integral del dr y esto va a ser igual al delta V entre I. El ρ va a salir fuera de la integral, despejo es ρ y ya tenemos la información que queremos. Ahora muy bien, ya tenemos el diferencial de longitud, que es el radio. ¿Cómo lo hacemos con el área? Bueno, es la misma área de la sección del cilindro. O sea, el área que va a ir para estos lados. Ay, Dios mío, esta hora. Ok, tiene que ir siendo esas áreas que estoy marcando. Entonces, ¿cómo sería esa área? Es muy sencillo. En términos de la longitud total del cilindro, el área tiene que ser igual, perdón, aquí me falta un dr. El área tiene que ser la longitud total del cilindro por 2pi por el radio que vamos teniendo en el momento. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es sumando sobre cada una de las capitas de área que están acá. Voy a sumar sobre esta capa de área, voy a sumar sobre esta capa, voy a sumar sobre esta capa hasta llegar al final. El radio tiene que ir variando desde el punto A hasta el punto B, o desde el radio A hasta el radio B. Así que lo que hago es que sumo sobre todas las capas que voy obteniendo. La resistencia total va a ser igual a la integral del radio A hasta el radio B de la resistividad por el diferencial de longitud entre el área. Pero esta integral va a ser también la integral de A hasta B de ρ dr entre 2πl r. Esto y esto son constantes para efectos de la integral.
uno no espera que la resistividad vaya a cambiar con el radio, menos para un material como un líquido. Un líquido tienden a ser extremadamente uniformes. Los líquidos, sea lo que sea que tienen disuelto en ellos, se disuelve de manera uniforme. O sea, uno no va a esperar jamás en la vida que el ρ para un líquido sea una variable. Que existen materiales especiales con ρ variable, eso sí. De hecho, existen materiales que se llaman materiales anisótropos en el sentido de resistividad, que ¿qué es lo que hacen? Que tienen resistividad para un lado de una cosa y para otra dirección tienen otra resistividad. Si alguno estudia química, ese es un ejemplo de lo que hacen estudio materiales. Estudian cuando tienen materiales con propiedades extrañas en alguna de las cantidades físicas. O sea, que alguna cantidad deje de ser constante y depende de la dirección. Ok. Lo que queda es la integral de AB de R entre R. Eso es la integral. Esto queda 2pi sobre ρ sobre 2πl por la integral del logaritmo natural de R evaluado entre desde A hasta B. Esto es lo mismo que ρ por 2πl por logaritmo natural de B menos logaritmo natural de A. Por propiedades del logaritmo, esto entra en un solo logaritmo. No nos hemos equivocado, puesto que la resistencia siempre es una cantidad positiva. Entonces, la resistencia es una cantidad positiva. El logaritmo de B entre A es una cantidad positiva, que era lo único posible que podía hacerse negativo, así que vamos por buen camino. Entonces, la resistencia al final no va a depender de la dirección. Esa tiene que ser la misma resistencia si yo pongo la corriente de un lado o la corriente para el otro lado. Esto al final me tiene que dar siempre positivo. Bueno, eso es igual a R, pero esto es lo mismo también que delta V entre la corriente. La resistividad tiene que ser igual a 2pi L delta V entre I por logaritmo natural de B entre A. Esa es la fórmula que ustedes tendrían que usar para calcular la resistividad de un cilindro coaxial o la resistividad del agua de mar en ese dispositivo. Ok, son las 2:28. Ya hemos hecho bastantes ejemplos. Si quieren, los podemos dejar hasta acá. Y luego hago les paso más ejemplos el día de la próxima semana, que me toca hacer ejercicios de esto. Entonces voy a hacer de capacitores y algunos de resistores un poco más interesantes. Y voy a buscar más porque me acuerdo que el John Friedman, Sir Szymanski sí los tenía. Voy a tener que buscar el libro en internet. ¿De acuerdo? Es que en físico no lo tengo. El que tengo es solamente el volumen 1 del John Friedman y el volumen 2 del Bauer, pero no tengo el volumen del Bauer ni el volumen 2 del John Friedman. Está bien, bro. Y el Resnick sí los tengo los dos. El único detalle es que el Resnick no les he pasado esto porque el Resnick tiene un problema. El Resnick, el capítulo que vendría a esto es un capítulo bastante más completo que el de nosotros, que se llama Propiedades eléctricas de los materiales. Ese capítulo particular es bastante pesado. Se ven muchas cosas que nosotros no vemos. Por ejemplo, se ven más cosas de los aislantes, se ve, déjeme ver el resumen del capítulo, si es que tiene. Bueno, el Resnick no tiene el resumen. Ven, la ley de ondas desde una perspectiva microscópica, parecida como no lo vemos nosotros, pero también ven materiales aislantes, y ahí sí ven el J vector, ven el campo eléctrico de un conductor no estacionario, que eso no lo vimos nosotros, solo vimos el campo eléctrico de un conductor estacionario. En parte les dije cómo se comporta, porque en realidad es muy fácil.
ven un poco de condiciones de frontera, que en realidad las condiciones de frontera a nosotros no nos interesa por nada, porque no es parte de nuestro curso. ¿Qué más ven? Esto sí se ve. Ven aislantes y polarización. Sí, el resting es bastante más completo. La parte de polarización es lo que me da miedillo que se confundan y quieran estudiarlo y no lo van a encontrar en ninguna parte después. Bueno, igual sí tiene ejercicios interesantes. Tiene los de materiales ómicos. Lo que me preocupa es el aislante en el campo eléctrico. Bueno, ahí veré cuáles ejercicios les paso. Del Bauer sí tiene un montón. El detalle del Bauer, por la razón por la que no les he pasado, es que el Bauer ve directamente el inicio de circuitos. Ve resistores en serie paralelo. Entonces el Bauer tiene materia que todavía no hemos visto todavía, hasta la otra semana. Por eso es que tampoco les he pasado ejercicios del Bauer. Porque combina, o sea, el Bauer se adelanta mucho con respecto al Serway. Bueno, dejémoslo hasta acá y nos vemos en la otra clase. Está bien, profe. Entonces, los ejercicios de esta semana eran de potencial y los de la siguiente serían de capacitores con Sí, resistencia. sí. Voy a ver si mañana o más tarde, es que hoy, después de todo esto, tengo otra clase, entonces, no voy a poder hacerlos. Voy a ver si mañana lo grabo. El PDF voy a tener que rehacerlo, pero bueno, porque en realidad prácticamente tenía ya todos los ejercicios cuando se quedó pegada la compu. No, tranquilo, sí, cuando usted pueda, profe.